de 5, 6, 7 y 8. Sí. Eso sí. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos para rendir el examen? ¿1 hora y media es? Unas 2 horas. Las 2 Sería horas. 12. ¿Y cuántas preguntas serán? Sí. En las 2 horas se puede realizar, ¿sí? Y el formato cambió a comparación del primer parcial. Van a tener 12 consignas múltiple opción, ¿sí? Se le escucha re lejos, profesor. Consignas de ¿Se me escucha ahora? Sí, a ver. Bueno, ¿Se escucha bien o...? está bien, yo lo escucho lejos, pero bueno, capaz que es mi... Escucha bien, profesor. Le decía que tienen 12 consignas múltiple opción, ¿sí? Bien. Que valen 2 puntos cada una. Después tienen 4 consignas de emparejamiento, es decir, en una columna se desarrolla por ejemplo un tema y al costado a la derecha se da el autor, ¿sí? Que tienen 4 consignas para emparejar columnas que vale 1 punto cada acierto, ¿sí? Es decir que 4 emparejamientos serían 16 puntos. Y después tienen consignas semiestructuradas, ¿sí? Que tienen 4 consignas que vale 15 puntos cada una. Que estén bien contestadas. ¿Me explico? No, ¿podría repetir de nuevo esa última parte? Comienzo desde el principio. Tienen 12 consignas múltiple opción. Valen 2 puntos cada una. Tiene 4 consignas de emparejamiento, en el cual se le da un párrafo o una frase, ¿sí? Y la tienen que relacionar con un autor, ¿sí? Bien. Un punto vale, cada respuesta correcta vale 1 punto, es decir, ahí en el emparejamiento, si responden todo bien, tienen 16 puntos. Y después tienen 4 consignas inestructuradas que son a desarrollar. ¿Sí? Una por unidad y que vale 15 puntos cada una. ¿Se entiende? Sí. Esta vez se le quitó lo que es verdadero y falso. ¿Sí? Sí. Tienen las 2 horas para realizar el parcial, ¿sí? El parcial abre a las 10, cierra a las 12. Y comprende la unidad de 5, 6, 7 y 8. Ahí estoy compartiendo pantalla lo que es el ensayo del parcial. ¿Se ve? Sí. Profe, entonces ¿Sí? serían 20 consignas nada más. Exacto, 20 consignas en total. Está bien, gracias. De nada. Cuando hicieron el ensayo de parcial... Profe, disculpe, tengo una duda. Uy. Sí. Disculpe. Respecto a la PEDCO, veo que tenemos las páginas para pasar. Si no respondemos una, y podemos volver para atrás o ya se sale. Sí, sí, mientras no cliquen terminar y enviar,
¿sí? Bueno. Pueden volver. Gracias. ¿Sí? Profesor, Al igual que puede, ¿sí? perdón. Yo el otro día rendí un examen y tuve un problema que se me cerró sola la página. Y no habían pasado ni 10 minutos, o sea que la tuve que dar como perdida a la materia. En ese caso, ¿qué hacemos si nos llegase a suceder lo mismo? Pueden volver a ingresar, ¿sí? A la No, plataforma, sí, ¿sí? pero no me Y lo continuar permitió con el entrar, parcial. pero no me permitió entrar al parcial de nuevo. Ahí depende de la configuración de que hagan cada docente. Claro, pero, o sea, en ese caso, ¿qué hacemos? Porque si la página se cae, ¿qué hago? Por eso, nosotros cuando configuramos, Sí, ¿sí? Es para que ustedes, si se producen algunas desconexiones, es decir, problemas con internet, o que la página se cae y sí. están 10, 15 minutos sin poder ingresar, ustedes vuelvan a ingresar a la plataforma, ¿sí? Y pueden seguir continuando respondiendo al parcial. Ah, ok. Mientras no envíen, no que Sí, quieren terminar y enviar, ¿sí? sí, sí. El parcial queda ahí. Ah, bien. Claro, en el primer parcial me pasó eso, que se me salió por una desconexión de internet y si volví a entrar estaba igual, o sea, seguía abierto. Claro, Podía ver. abierto. Justamente en el parcial que rendí no tenía esa opción. No sé cómo lo habrán configurado. Está bien, no Natalia. importa, era una pregunta nada más. Sí, nosotros en nuestro caso, es decir, queda abierto, día 12 queda abierto, ¿sí? Sí. Si tienen algún problema de conexión o se cae la página, ustedes pueden terminar con ese intento, ¿sí? Y cuando finalice tienen que terminar y enviar. Bien, sí. Profe, yo ¿Sí? tengo otra pregunta. Las que respondemos mal, ¿descuentan puntos? No restan, Bien, ¿no? gracias. ¿Sí? Bueno, la consigna la primera era, una de las siguientes es las características que marca la diferencia entre un simple hábito y una costumbre jurídica. La correcta era la A, la noción de obligatoriedad con que se representan los órganos jurídicos de la comunidad. Es decir, que la diferencia entre el hábito y la costumbre tienen en común de que es una repetición de conducta, ¿sí? Es decir, que se repiten las conductas a través del tiempo. Pero la diferencia está en que en el hábito social, esa repetición de conducta no es exigible el cumplimiento, en el sentido de que cuando ingresamos a un lugar y no saludamos a quienes están adentro del lugar, ¿sí? Que sería un hábito de cortesía, nadie nos puede exigir el saludo. En cambio, en la costumbre jurídica, cuando existe una repetición de conducta y el convencimiento de que esa conducta es obligatoria, sí se puede exigir el cumplimiento, ya sea judicialmente o a través de la aplicación de una sanción, ¿sí? Entonces la diferencia está en el grado de obligatoriedad. El hábito social, recuerden, no es obligatorio, no se puede exigir el cumplimiento. En cambio, la costumbre jurídica sí se puede exigir judicialmente o en caso de incumplimiento y no observancia, solicitar la aplicación de una sanción. ¿Sí? Sí, profe. La 2 dice, para Alcott existe la diferencia entre la teoría y la doctrina de la fuente. Y esta es, la correcta era la A. Es decir, la teoría es el resultado de un estudio comparativo acerca de la tipología de la fuente y sus órdenes de prelación, mientras que la doctrina es aquel modo en que efectivamente en un estado determinado se utilizan las fuentes y su estructura y su prelación. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la unidad 5, estamos realizando teoría de las fuentes, no una doctrina. ¿Sí? Es decir, en el sentido de cuando analizamos o realizamos un estudio comparativo
entre las fuentes que imperan en un sistema jurídico, estamos realizando una teoría. En cambio, la doctrina es cuando ya los órganos del Estado, puede ser la Corte Suprema o bien el Congreso, establecen un orden de prelación de las fuentes. Que en nuestro caso, el orden de prelación está establecido en la propia Constitución. ¿Sí? Cuando se establece, se elabora la Constitución a través de la Convención Constituyente, en el artículo 31, establece el orden de prelación de las fuentes. ¿Sí? Entonces es una doctrina. O cuando en las provincias los propios tribunales superiores fijan una doctrina en cuanto al orden de prelación de las fuentes. Por ahí, en determinados tribunales superiores establecen a través de lo que se llama acordadas que algunos precedentes, alguna jurisprudencia, ¿sí?, que establecen los jueces del superior tribunal un orden de prelación, es decir, que determinados precedentes fijan una doctrina que deben ser observada como una norma jurídica. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? En la 3, Hans Kelsen, en la segunda versión de la teoría pura, afirma acerca de la interpretación judicial, sostiene que esta consiste. La correcta era la A, es decir, un proceso mixto, conoscitivo y volitivo de encuadre y selección. Es decir, dentro de la disputa entre el formalismo y el realismo, Kelsen no asume ninguna de esas dos posturas, ni es formalista ni es realista. ¿Sí? Él asume una postura mixta, es decir, ecléctica, porque toma algo del formalismo y toma algo del positivismo, para adoptar una postura intermedia, diciendo que el método de interpretación es conoscitivo o volitivo, porque para Kelsen el juez puede elegir válidamente cualquier método de interpretación. ¿Sí? Disculpe, este tema, ahora no tengo la guía y no me acuerdo bien si era eso, pero puede ser que esté relacionado con lo de particular a particular, lo del marco que tiene el juez de discrecionalidad con respecto de la norma, que la norma general dejaba un marco de discrecionalidad para que el juez pudiera tomar la decisión. Yo cuando vi el ensayo no lo hice, lo leí únicamente y había entendido como que la respuesta correcta era el proceso de elaboración de una nueva norma, porque él hablaba de que los jueces creaban una nueva norma al tomar una decisión. Una norma particular. Ajá. ¿Sí? Porque dice que para Kelsen la norma jurídica, ¿sí?, siempre dejan un marco de discrecionalidad. Por ejemplo, cuando se reprime el homicidio con una pena de 8 a 25 años, ¿sí?, se verifica empíricamente para Kelsen de que una persona mató, ¿sí? Pero al momento de establecer la pena que merece esa persona que mató, hay un margen de discrecionalidad, es decir, que entre los 8 y 25 años el juez debe decidir la pena que le va a imponer a esa persona que mató. Y para establecer esa pena tendrá en cuenta, por ejemplo, las circunstancias del homicidio, ¿sí?, los antecedentes personales del homicida, a ver si tiene familia, es decir, si tiene estudios o tiene antecedentes penales, es decir, que hay un margen de discrecionalidad para Kelsen, pues, dentro del cual, ¿sí?, el juez se puede mover, es decir, que puede interpretar y a su vez... Claro, y es por eso que se aparta un poco del formalismo. Se aparta tanto del formalismo como del realismo. Pero entonces, ¿no estaría bien elegir la de que es una nueva norma? No. Sería porque para Kelsen no crea una nueva norma, sino que encuadre y selección. Interpreta y valora. Claro, y ahí toma una decisión. Sí. Es decir, Kelsen elabora un método propio, que es conoscitivo, volitivo. ¿Sí? Y siempre parte del texto de la ley. Claro, gracias, profe. Bien. ¿Se entendió? Sí. ¿La 3? Entonces, el método de interpretación de Kelsen es
cognitivo y volitivo, ¿sí? Interpreta y a su vez influye la voluntad del juez al momento de elaborar esa regla particular que es la sentencia. ¿Sí? En la 4, para el realismo jurídico, las normas jurídicas están lejos de reunir propiedades formales que les suelen asignar a algún autor y se muestran escépticos frente a las normas. ¿Cuáles de los siguientes enunciados no responde a la concepción realista? Que era la A. El lenguaje jurídico, en tanto el lenguaje formalizado, es un lenguaje económico desde el punto de vista semántico. Esto lo han visto aquellos que han elaborado la monografía de que para el formalismo jurídico, con relación al lenguaje, asume una posición de que el lenguaje que es empleado en la norma jurídica es preciso y no presenta los problemas del lenguaje, que es la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta. Es un lenguaje técnico y preciso, ¿sí? Claro, pero el realismo concebía que el lenguaje de la norma jurídica era un lenguaje natural. Natural que tenía ambigüedad, vaguedad y textura abierta. Sí. Es por eso que esa era incorrecta. La incorrecta es el lenguaje jurídico que sostiene el formalismo. Claro, sí. En la 5, según Manuel Atienza, debemos distinguir 3 concepciones o dimensiones de la argumentación. Y ellas son, que son la formal, material y pragmática. ¿Sí? En esta no creo que haya inconveniente. En la 6, argumentar en qué consiste. Ofrecer razones en apoyo de una tesis. Es decir, cuando nosotros argumentamos, ¿sí?, pasamos de una inferencia a otra. Es decir... Profe, ¿podría repetir la anterior, por favor? ¿La anterior? Sí, es la de... Las dimensiones de la argumentación, que es la parte formal, material y pragmática. Ah, bien. Sí. En la 6, argumentar en qué consiste en ofrecer razones en apoyo de una tesis. Es decir, cuando nosotros argumentamos queremos pasar de una inferencia a otra, ¿sí? De un argumento, ¿sí? Queremos pasar a otro argumento para sostener una tesis. Entonces, ofrecemos razones para sostener nuestra argumentación. En la 7, una de las siguientes invenciones teóricas no pertenece a la escuela del derecho natural racional. Acá estamos en la unidad 8. Y la que no pertenece es la norma hipotética fundamental. ¿A quién pertenece la norma hipotética fundamental? ¿A Kelsen? Sí. A Kelsen. ¿Sí? ¿Y Kelsen qué es? ¿Positivista? Sí, es positivista. Profesor, Exacto. digamos Sí. que este tipo de preguntas, como las 7, sería en las consignas de emparejamiento que vamos a tener en el examen, No, similares, digamos. estas son múltiple opción, Natalia. Ah, ok. Es decir, que ustedes en el sistema, cuando entren, va a tener las 5 opciones y van a tener que elegir una. Bien, En el ensayo de parcial había un ejemplo de las de emparejamiento, que era la anteúltima. Sí, que la vamos a ver. ok. Sí, en la 7, bueno, la que no pertenece al derecho natural racional es la norma hipotética fundamental, que pertenece al Kelsen, que es positivista. En la 8, más allá de sus diferencias, Wolf y Punderford coinciden en cierto aspecto metodológico, podría decirse que el derecho natural es conocible por vía de la razón especulativa. Sí, ya estamos hablando del derecho natural racional, en el cual sostiene de que existe un orden natural y de que este orden natural
¿sí? Es descubierto a través de la razón humana, que es una razón especulativa, ¿sí? Porque la otra opción es el derecho natural no existe, el derecho natural es conocible por vía de la intuición emocional, el derecho natural existe pero no es conocible, el derecho natural solo se conoce por vía de la revelación divina. Cuando dice la revelación divina, estamos haciendo referencia al derecho natural teológico. ¿Sí? Profesor, esa pregunta, ¿a qué unidad pertenece? A la unidad 8, concepto de derecho. Bien, gracias. Acá, Natalia, está la del emparejamiento, ¿sí? Sí. Por un lado, en la izquierda tenés algunos conceptos, ¿sí? Y a la derecha tenés una... Sí, había que elegir unas opciones, sí. sí, entonces, esto es la fuente conforme al ROS. Legislación es totalmente objetivada, porque para ROS la legislación es un producto listo para el cual el juez debe tomar la ley, interpretarla y aplicarla al caso concreto. ¿Sí? Sí. El precedente es parcialmente objetivada. La doctrina no la clasifica, es decir, que no la contempla dentro de esa clasificación de fuentes de derecho que nos brinda al ROS. ¿Sí? Y la razón o tradición de cultura es no objetivada, que son aquellos factores, ya sean sociológicos, económicos, políticos, ideológicos, que influyen en la voluntad del juez al momento de decidir. ¿Sí? Uh-huh. Y después, por último, la doctrina no estaba, ¿no? La doctrina, ¿qué sería? es decir, él no la clasifica. Ah, no la clasifica directamente. Exacto, ¿sí? Es decir, dentro del catálogo que él nos brinda, en totalmente objetiva, parcialmente objetiva y no objetiva, no figura la doctrina. ¿Sí? ¿Y Cueto Rúa lo consideraba? ¿Cómo? Cueto Rúa. Cueto Rúa, sí. Tengan presente de que Al-Ross, ¿qué sistema jurídico está describiendo? No me acuerdo. El common law, ¿sí? Y Cueto Rúa, ¿qué sistema jurídico describe? Ah, el canon law. El romanista. El continental europeo, sí, el romanista, ¿sí? Y en la doctrina, en el common law, ¿sería fuentes del derecho? No, únicamente en el romanista era fuente del derecho, ¿no? Exacto, sí. Por eso no figura en la clasificación de Al-Ross. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí. Bien. Y después tenía una consigna semiestructurada en el cual ustedes tenían que desarrollar. Dice, la idea de Lewis Cohen remite en cierta forma a una tesis sobre el concepto de derecho. ¿Cuál es la idea? ¿Con cuál de las fuentes de derecho se relaciona? Describe sintéticamente esa fuente, su recepción en el sistema de derecho actual y establezca el mencionado vínculo con el debate sobre el concepto de derecho. ¿En qué consiste el derecho del Lewis Cohen? Eso Por lo que yo recuerdo, hacía referencia al derecho imperativo internacional. Sería como el derecho que aplica para todos. Eso es lo que me acuerdo, pero no lo busqué. Me acuerdo que yo cuando lo estudié lo relacionaba con el derecho de gentes, lo que era en el derecho romano. Sí. Y si Entonces, no me equivoco, estaba relacionado con la costumbre.
Es decir, que el derecho, el jus cogens es el derecho Internacional. o el orden público internacional, ¿sí? Son aquellos principios que nacen de la costumbre, es decir, la repetición de conducta de los estados, por los cuales se crean principios de orden público. Y estos principios que se generan en el derecho internacional, ¿sí?, tienen que ser observados por los estados al momento de celebrar los tratados, ¿sí? Es decir, que no pueden ser dejados de lado por los propios estados al momento de celebrar determinados tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacta Sunt Servanda, por ejemplo, el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿sí? O el principio de buena fe, es decir, hay un catálogo de principios que son del derecho internacional y que, vuelvo a repetir, se originan en la costumbre, es decir, en la repetición de actos por parte de los estados en la sociedad internacional, por los cuales estos principios, ¿sí?, son obligatorios, es decir, tienen un carácter imperativo. No pueden dejar de ser observados por los estados, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Después sigue la pregunta, ¿cuál es la idea? Bueno, recién la expliqué. ¿Cuál es la fuente del derecho se relaciona? Se relaciona con el derecho internacional, ¿sí? Sí, que estamos hablando del derecho de los tratados internacionales. Pero cuando Bien. pregunta cuál de las fuentes, se refiere a las fuentes como la costumbre. Es decir, tenemos ley, jurisprudencia, costumbre, doctrina, y se agregó el derecho internacional. Ah, entonces la fuente sería la del derecho internacional. Exacto. Claro. Sí. Entonces, ¿con cuál de las fuentes de derecho se relaciona? Describa sintéticamente esa fuente, su recepción en el sistema del derecho actual, es decir, eso también está relacionado con lo que es el monismo y dualismo, es decir, que el sistema jurídico argentino, a partir de la reforma de 1994, al incorporar el artículo 75, inciso 22, los tratados de derechos humanos, ¿sí?, adopta una posición monista internacional al equiparar los tratados de derechos humanos con la Constitución. Eso lo tenían que explicar y establezca el mencionado vínculo con el debate sobre el concepto de derecho, es decir, con la unidad 8. Vimos en la clase de repaso que existe el naturalismo y el positivismo jurídico, ¿sí? El naturalismo sostiene de que existen principios universalmente válidos, ¿sí?, y de esos principios no pueden, es decir, existen principios universalmente válidos, ¿sí?, y que el derecho positivo no puede contradecir esos principios, ¿sí? Eso es lo que sostiene básicamente el naturalismo. En cambio, el positivismo, que dice de que no hay conexión entre el derecho y moral. Por ende, por encima del derecho positivo, no existe otro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el jurista se tiene que ceñir, limitar su estudio a lo que es el derecho positivo, es decir, al derecho creado por el Estado, alejando cualquier cuestión ideológica o metafísica del estudio del derecho, ¿sí? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es decir, la segunda posguerra, ¿sí?, saben que en el año 49 surge la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Y la mayoría de los doctrinarios fundamentaban esta declaración diciendo de que esta declaración contiene principios morales universalmente válidos que fueron positivizados en esa declaración. ¿Le van siguiendo?
Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, al positivizarse algunos principios que los consideran como principios o derechos naturales, es decir, que son inherentes a la condición humana, y lo fundamentan en el derecho natural, ahí estamos relacionando el derecho internacional con el naturalismo. ¿Sí?